En el nombre de Jesús. Amén. En el credo niceno confesamos que el Espíritu Santo habló por medio de los profetas. Luego confesamos en el mismo credo, credo niceno, confesamos que somos una santa iglesia cristiana y apostólica. También hoy escuchamos en el Evangelio la parábola que Jesús enseñó a los que lo rodeaban. Pero esta enseñanza de Jesús sobre los labradores malos en la viña, ¿qué tiene que ver la parábola con el credo niceno que confesamos? Bueno, les explico. En la parábola de Jesús, el dueño de la viña en la parábola es Dios el Padre, nuestro Padre. Los siervos a quienes mandó el Padre son los profetas del Antiguo Testamento, tal como confesamos en el credo, que creemos que el Espíritu Santo habló por medio de los profetas. En la parábola, los siervos son los profetas. Los labradores malos, entonces, que hirieron a los siervos del dueño, de Dios. Bueno, estos labradores malos son los israelitas, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, los israelitas incrédulos. Son los que no aceptaban, es decir, que no creían la voz de Dios, la que se escuchaba en las palabras de los profetas de Dios. ¿Y cuál fue el mensaje de los siervos, los profetas, que los israelitas escucharon? Fue así. El amo de las tierras, de la viña, iba a regresar para estar con su pueblo. Y que el dueño, el amo, iba a volver para reinar sobre sus tierras, su viña. Y de verdad, los labradores, los israelitas, deberían haber estado felices al escuchar esta noticia de los siervos, los profetas. Porque al retorno de Dios, habrían recibido su recompensa por ser labradores fieles en la viña, la buena recompensa, la tierra prometida de la eternidad. Pero en realidad, ¿cómo reaccionaron los labradores malos? Bueno, no recibieron a los siervos de su Señor, sino los humillaron y los hirieron, echándolos afuera de la viña con manos vacías. Los labradores malos, los israelitas, negaban a rendir al dueño lo que le pertenecía. Ellos no querían ser labradores, sino querían ser dueños y señores en la viña. Y así fue la historia de los israelitas, tal como fue en la parábola. Los israelitas en el Antiguo Testamento siempre andaban negando al Señor su Dios, rechazando profeta tras profeta que Dios les mandó. Ellos no querían escuchar las noticias de los profetas. Y otra vez, estas noticias que traían los profetas, bueno, deberían haber sido felices noticias, que el Señor venía para estar con su pueblo. Pero no querían nada que ver con estas noticias. No querían estas noticias. Pero, siendo misericordioso, ¿cómo reaccionó el dueño de la viña? ¿Cómo reaccionó Dios? Él no envió un ejército para capturar la viña, para matar a los infieles, sino mandó a su propio Hijo amado como su embajador. Pero aún al Hijo rechazaron.
No querían el Hijo amado. No lo aceptaron, sino lo mataron. E hicieron esta maldad pensando que podrían cobrar la herencia del Hijo amado. ¿Cómo puede ser? Bueno, yo sé que ustedes ya saben que en la parábola que el Hijo amado es nuestro Señor Jesucristo. Ustedes ya lo saben, sin duda. Sé que ustedes también han recibido al Hijo, son bautizados, están en la iglesia para escuchar la palabra. Ustedes han sido fieles al mensaje del Hijo. Esto sé por su confesión del credo. Entonces, ¿qué tiene que ver esta lectura, esta parábola de Jesús? ¿Qué tiene que ver con ustedes? Ya que ustedes han recibido al Hijo y las escrituras proféticas, la Biblia. ¿Qué tiene que ver la parábola con ustedes entonces? Bueno, si recuerdan bien, yo empecé el sermón hablando de dos frases diferentes en el credo niceno. Sobre la primera frase, la frase sobre la inspiración de los profetas por medio del Espíritu Santo. Bueno, de esta frase ya hemos hablado. Ustedes han recibido los profetas como inspirados por Dios. Ustedes creen en la Biblia. Y en esto les elogio, les doy un cumplido grande. Porque ustedes creen las palabras de los profetas y apóstoles. Los apóstoles, los quienes Jesús eligió. Sin embargo, también nos queda la otra frase del credo. En esta frase confesamos la Santa Iglesia cristiana y apostólica. Y de esta parte, esta palabra apostólica, quiero hablar ahora. Aunque nosotros, como iglesia, hemos aceptado, es decir, creído a los siervos de Dios, los profetas y los apóstoles, en la Biblia, y más importante, hemos creído en el Hijo de Dios, Jesús. Aunque hemos hecho esto, todavía Dios, el Padre, el dueño de la iglesia, nuestra viña, todavía Dios nos está mandando mensajeros. Estos mensajeros que Dios nos está mandando no son enviados por Dios el Padre para predicarnos algo diferente o algo nuevo, una novedad. No son para hacer tal cosa, sino Dios el Padre nos está mandando estos profetas modernos, estos mensajeros nuevos, para que ellos sigan guiándonos adelante en la misma forma de palabras y doctrinas sanas que los apóstoles santos, los apóstoles elegidos por Cristo mismo, nos han entregado como nuestra herencia. Pero, ¿quiénes son estos mensajeros nuevos? ¿Quiénes están predicando la misma cosa que predicaron los apóstoles? ¿Quiénes son? Bueno, les digo que son los pastores de la iglesia de Cristo. Estos pastores están en el santo ministerio apostólico. El santo ministerio apostólico que Cristo estableció para nuestra edificación. Y por lo tanto, cuando confesamos la Santa Iglesia Cristiana Apostólica, estamos confesando y reconocemos que nosotros tenemos las mismas enseñanzas, las enseñanzas puras y salvíficas que los embajadores elegidos por Jesús, es decir, los apóstoles santos. Tenemos las mismas enseñanzas que los apóstoles tenían. No tenemos algo nuevo, sino tenemos la verdad eterna de Dios. También confesamos en esta parte del credo
que por medio de los pastores llamados y ordenados y por la predicación suya, del mensaje apostólica que nos predican, confesamos que Dios sigue anunciando su retorno al mundo. Por medio del santo ministerio, Dios mismo, usando la máscara y el disfraz del pastor, del ministerio, tal como usaba a los profetas y las bocas suyas en el Antiguo Testamento, como su disfraz y máscara. Bueno, por medio del ministerio hoy, sigue hablándonos y predicándonos su retorno, su segunda venida. Y esto hace por medio de los pastores, pues estos tienen el cargo del santo ministerio apostólico en estos últimos días. Por este motivo estableció Dios el ministerio, el pastorado, porque Él tiene un propósito en establecer el pastorado, el ministerio santo. Él lo hizo para que ustedes, para que yo también, para que todos nosotros, los fieles, para que sigamos escuchando que nuestro Señor, el Señor Jesucristo, el dueño de la viña, la iglesia, para que reconozcamos que Jesús está regresando pronto para juzgar al mundo y para dar la recompensa buena a nosotros los fieles. Él está viniendo para darnos nuestra recompensa buena, la vida eterna. Gracias a Dios. Pero también estableció Dios el ministerio para advertir al mundo de este juicio final y para llamar al mundo al arrepentimiento y al perdón que se encuentra en la sangre de Jesucristo. También por eso. Y en esta cosa, otra vez, yo les doy un cumplido. Yo les elogio en creer en el santo ministerio apostólico. Ustedes han hecho mucho como una iglesia hispanohablante para seguir recibiendo el mensaje de nuestro Dios. Ustedes han pedido predicaciones del seminario en Fort Wayne, pidiendo que el reverendo Wiley y nosotros, los pastores futuros de la iglesia, han pedido que nosotros vengamos para predicarles la palabra de Dios. Ustedes han demostrado que quieren, que aman la palabra de Dios y que quieren escucharlo. Y por eso les elogio. Ustedes también son fieles. Han demostrado su fidelidad a Dios. Sigan pidiendo la palabra de Dios. Sigan pidiendo de Dios un ministro hispanohablante. Sigan pidiendo predicaciones en español para que ustedes no olviden que su Rey y su Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, está por venir. Está por venir, para que no olviden. Sigan siendo fieles a la palabra de Dios, tal como han estado. Aún en medio de las dificultades que enfrentan, sigan fieles, escuchando el evangelio de gozo, del perdón, de la vida eterna, de la victoria de Cristo Jesús sobre la muerte, sobre el diablo. Sigan pidiendo la palabra. Sigan adelante, les doy ánimo. También yo oro que Dios los bendiga en esto, que los bendiga enormemente en su búsqueda de su palabra apostólica. Y yo oro que Dios les mantenga también firmes en su palabra, mientras están trabajando con gozo en la viña. Amén.